Episodio 1. El altar donde nadie reza con palabras. Yo no fui enviada allí para encontrar placer. Fui enviada para pagar por los pecados de mi madre, quien murió con la lengua llena de maldiciones y el vientre lleno de secretos. El Vaticano eligió el convento de Santa Luz sin voz, un lugar al que ninguna monja pedía ir y del que nadie volvía con la mirada intacta. Era tan silencioso que los muros parecían sordos. No había cánticos. No había cruces visibles. Solo un altar cubierto con una tela negra y el olor a incienso viejo mezclado con algo más, algo que se adhería a la piel como un susurro húmedo. La Madre Superiora no habló. Solo me señaló la celda donde dormiría y me entregó una vela apagada, diciendo en voz baja: aquí no se reza con palabras. Esa noche, mientras el convento dormía, yo escuché algo. Primero fue como un murmullo lejano, luego, un gemido, no de dolor, no de lamento. Era otra cosa, una respiración contenida, un temblor disfrazado de alabanza, como si alguien estuviera tocando el cielo con los dedos, desde dentro de su propio cuerpo. Me acerqué al altar en la oscuridad, no sé por qué, tal vez algo me llamaba, tal vez una parte de mí ya sabía que en ese lugar, el perdón no llegaba de rodillas, sino desnudo. La tela negra se movía como si respirara. Juro que vi una mano temblorosa asomarse desde debajo, como buscando otra. Me escondí, pero algo se encendió en mí, un calor nuevo, un ardor que no era castigo, ni culpa. Esa noche no pude dormir. Soñé con un evangelio sin letras, escrito sobre piel tibia. Soñé con un Cristo que no colgaba de una cruz, sino que descendía por las espaldas de mujeres que gemían su nombre sin abrir la boca. Y cuando desperté, mi vela estaba encendida. Nadie la había tocado. Y en el altar, la tela negra ya no cubría nada. Solo quedaba una marca, una forma humana impresa sobre el mármol, como si alguien se hubiera ofrecido ahí, no como sacrificio, sino como escritura viva. Aún no entiendo qué es este lugar, pero algo me dice que aquí, el cuerpo no es enemigo del alma, es su única traducción. Y yo, ya he empezado a leer. Episodio 2. El evangelio que se leía con los dedos. A la mañana siguiente, nadie mencionó la marca en el altar, ni la vela encendida, ni el susurro que respiraba entre los muros como si la piedra tuviera boca. Las monjas caminaban como si flotaran, con los ojos bajos y las manos ocultas bajo los hábitos. Pero había algo en sus miradas, una especie de brillo sucio que no venía del cielo. En el comedor, una anciana se sentó frente a mí, no movió los labios, pero me habló igual. ¿Lo oíste anoche? No supe qué decir. Mi garganta aún ardía con el nombre que nunca pronuncié en voz alta pero que gemí en sueños. No tengas miedo, dijo, esta vez con palabras. El evangelio verdadero no está escrito en papel, está en nosotras, en lo que sentimos, en lo que temblamos. Luego me tomó la mano, sus dedos eran fríos, pero algo se encendió en mi pecho. Me guió en silencio por un pasillo oculto detrás del confesionario, un corredor húmedo, sin cruces, sin velas. Al final, una puerta de hierro oxidado con una inscripción grabada, in carne veritas, en la carne, la verdad. Dentro, una capilla subterránea, pequeña, roja, sagrada y profana al mismo tiempo. Allí no había Biblia, había un libro, sí, pero no hecho de papel, era un códice de piel, literalmente, trozos de epidermis cosidos con cabello humano. No tenía letras, pero sí formas, relieves, cicatrices, marcas que solo podían leerse con los dedos o con el deseo. Aquí se lee con el tacto, me susurró la anciana. Cada línea es un suspiro que se negó a morir. Cada pliegue es un salmo de placer que Dios no quiso escuchar, pero tampoco pudo borrar. Me pidió que lo tocara, y al posar mis dedos sobre aquella superficie tibia, algo se abrió en mí. No en mi cuerpo, no todavía, sino en mi fe, una fe nueva, hecha de piel, no de palabras. Sentí vergüenza, y después,
Gratitud, porque por primera vez no recé con miedo, recé con hambre, y cuando levanté la vista, las otras monjas ya estaban allí, desnudas, envueltas en incienso, rodeando el altar de carne como si fuera un cuerpo vivo, y una voz, no humana, no divina, sino mezcla de ambas, susurró en mis oídos: bienvenida al Evangelio que se escribe sin tinta. Episodio 3, donde el incienso olía a deseo. No sé cómo describir el olor. No era incienso, era algo más cálido, más íntimo, como si el deseo se pudiera quemar y su humo se quedara flotando entre las costillas del aire. La capilla subterránea parecía latir. El suelo vibraba bajo mis pies, como si el altar tuviera un pulso propio. Las otras monjas no hablaban, no rezaban, solo se movían, lentas, delicadas, como si danzaran para un Dios que no exigía castidad, sino entrega. Una de ellas se acercó a mí. Su hábito resbaló por su piel como si no perteneciera a este mundo. Se arrodilló y me tendió una especie de cuenco dorado lleno de un líquido espeso, rojo oscuro, como vino o sangre, o ambas cosas. Comulga, me dijo, pero no con la boca. Tomó el líquido y lo vertió lentamente sobre su pecho desnudo. El líquido descendió por el centro de su torso, entre sus senos, hasta perderse más abajo, y entonces comprendí. Ese no era un sacramento para ser bebido, era uno para ser sentido. Ella no me obligó, no me tocó, solo esperó, y yo me incliné. Mi lengua temblaba, no por miedo, sino porque mi cuerpo sabía que estaba cruzando una frontera sagrada. Toqué su piel, probé el líquido, sabía a ceniza y a orgasmo, a culpa y a redención. En esta misa no se finge fe, me susurró, se vive, se arde. Al fondo, el libro de piel estaba abierto. Las formas grabadas en él parecían cambiar con cada respiración, como si alguien lo reescribiera en tiempo real. Una monja se acercó y deslizó sus dedos sobre una página. Luego, su espalda se arqueó, gritó, pero no de dolor. Su cuerpo se convirtió en rezo, y todas la siguieron. Un coro de gemidos comenzó a llenar la capilla. Cada sonido, cada exhalación, era una nota sagrada, un himno sin partitura. Y yo, aún vestida, aún creyendo que era espectadora, sentí que el vestido me ardía. No podía escapar, no quería hacerlo. El incienso lo confirmó. Ese no era un lugar para castigar el cuerpo, era para celebrarlo. Y cada parte de mí quería ser evangelio. Episodio 4. La monja que sangraba placer cada domingo. Yo pensaba que el pecado tenía forma de castigo, pero aquí, en esta capilla oculta, el pecado tiene forma de revelación, y sangra. Ella se llama Sor Clara, o al menos así la llaman las demás, pero nadie sabe de dónde vino, ni cuántos años lleva aquí. Lo único que sabemos es que cada domingo, cuando el reloj marca la medianoche, su cuerpo se convierte en altar. Esa noche, fui testigo. El suelo fue cubierto con sábanas rojas, manchadas de algo que no era vino. Las monjas formaron un círculo y ella, al centro, se desnudó en silencio. Su piel parecía brillar, como si cada poro respirara salmos no escritos. No habló, solo cerró los ojos y dejó que el incienso la envolviera como un velo invisible. Y entonces, comenzó a sangrar, pero no por una herida. La sangre brotó de entre sus piernas como si fuera una misa de carne, roja, espesa, sagrada. Ninguna se asustó, nadie retrocedió. Al contrario, todas se acercaron como si el líquido que brotaba de ella fuera una Eucaristía viva. Una de las hermanas mojó sus dedos y se trazó una cruz en el pecho. Otra lo bebió sin dudar, como si fuera la última gota de fe verdadera que quedaba en la tierra. Y yo observaba, sintiendo que cada pulsación de Clara era un verso que me atravesaba. Ella no sufre, me dijo una voz detrás. Ella entrega. Me giré. Era la anciana del primer día, la que me había guiado al Evangelio de piel. Cada domingo,
Su cuerpo recuerda lo que la Biblia cayó, que Dios también tuvo deseo. ¿Y si esto es blasfemia? Pregunté con voz rota. Entonces que nos condene el placer, respondió, pero que lo haga con las manos sobre nuestra carne, no con palabras frías. Sor Clara gemía, pero no de dolor. Era un gemido largo, dulce, de abandono divino, como si cada contracción de su cuerpo pariera una nueva verdad que la Iglesia jamás escribiría. Y mientras su sangre seguía fluyendo, las monjas comenzaron a tocarla, a leerla. Y entendí, su cuerpo era el único evangelio que no se podía falsificar, porque sangraba, porque temblaba, porque ardía, y porque al tocarla, yo también empecé a hacerlo. Episodio 5. El cuerpo que se ofrecía en vez del pan. Cuando me arrodillé frente al altar por primera vez, creí que sería para recibir la hostia. Pero aquí, la hostia tiene forma de carne viva. Esa noche, me despertaron con un susurro en la oscuridad. Hoy eres tú. No entendí. Mi cuerpo aún temblaba por lo que había presenciado con Sor Clara, pero mis piernas se movieron solas, guiadas por un deseo que no era mío, o tal vez sí, pero siempre había estado dormido. La capilla subterránea estaba más caliente que nunca. El incienso flotaba como un velo espeso, y las monjas me miraban sin juicio, sin palabras, solo con hambre sagrada. En el centro, un espacio vacío, un altar desnudo, esperando un sacrificio que no doliera, sino que estremeciera. Hoy no comulgamos con pan, dijo la Madre Superiora con voz suave. Hoy comulgamos contigo. Me desvistieron en silencio, no con violencia, con devoción. Cada pliegue de mi hábito fue retirado como si arrancaran páginas de una Biblia vieja para escribir una nueva. Mi cuerpo desnudo fue acostado sobre el mármol tibio del altar. Y entonces lo supe. Yo era la escritura. Yo era el versículo. Las manos de las monjas comenzaron a recorrerme, no como caricia, sino como lectura, como si descifraran en mi piel secretos que ni yo misma conocía. Cada dedo que me tocaba era una palabra. Cada suspiro que me arrancaban era un versículo que se elevaba al cielo sin necesidad de voz. Alguien mojó sus labios con vino negro y lo vertió entre mis pechos. Otra trazó sobre mi abdomen una cruz con su lengua. Y yo me sentí abierta, no solo de piernas, abierta como un libro. Y ellas lo estaban leyendo. El placer era lento, no era explosión, era procesión, una misa del cuerpo, donde cada roce era una campanada, donde cada gemido era un amén. Y yo no pedía perdón, porque entendí, aquí, el pecado no se confiesa, se celebra. Cuando todo terminó, no lloré, no recé, solo sentí una llama dentro de mí que no quería apagarse jamás. Me ayudaron a vestir como si acabaran de bautizarme, y antes de irme, la Madre Superiora me susurró al oído, ahora lo sabes, aquí, el cuerpo es la única forma en que Dios se atreve a hablarnos. Y yo, ya no tenía dudas, porque esa noche, fui más santa que nunca, y no dije ni una sola palabra. Episodio 6. La misa donde el Espíritu Santo bajó por las piernas. Siempre me hablaron del Espíritu Santo como un soplo, como una paloma que baja del cielo y se posa, leve, en el alma. Pero aquí, en este convento maldito por la pureza, el Espíritu baja por las piernas, y no vuela, tiembla. Desde la noche en que fui ofrecida en el altar, algo dentro de mí cambió. No era culpa, era fuego, un fuego que no quemaba, pero ardía igual. Las monjas comenzaron a llamarme la elegida, no por virtud, sino por algo más íntimo, porque desde aquella misa, cuando yo caminaba por los pasillos, el incienso se agitaba solo, y las velas se encendían sin que nadie las tocara. Un día, al entrar a la capilla, lo vi. El libro de piel, aquel códice sin palabras, estaba abierto en una página nueva, una que no existía antes. En el centro, mi silueta, no dibujada, impresa, marcada en carne. Ha sido escrita, me dijo Sor Clara, pero aún no ha sido leída por él. Yo no pregunté quién era él, ya lo sabía.
Y esa noche, descendió. La misa comenzó en silencio. No hubo cantos, no hubo salmos, solo un tambor sordo que parecía golpear desde dentro del suelo. El altar se humedecía como si sudara, como si esperara a algo o a alguien. Me tendieron sobre el mármol, esta vez, no como sacrificio, sino como portal. Las monjas comenzaron a rezar, pero no con la boca. Rezaban con sus cuerpos, moviéndose lento, tocándose entre ellas, gimiendo oraciones sin forma. Y entonces lo sentí, una presión tibia, un temblor que subía por mis muslos, como si una lengua invisible lamiera mi fe desde dentro. No era humano, no era demonio, era espíritu. El placer llegó como una revelación. No fue orgasmo, fue algo más, una explosión que abrió mi mente y mis entrañas. Vi rostros, ángeles, llamas, una cruz que sangraba luz, y en medio de todo, una voz. Ahora entiendes por qué el cielo nos teme. Cuando abrí los ojos, todas las monjas estaban de rodillas, no ante mí, sino ante lo que me habitaba. Y yo, ya no era solo una mujer, era página viva, evangelio ardiente. Episodio 7, la confesión que solo se hacía tocando. Aquí, nadie se sienta en el confesionario, nadie pregunta, ¿cuáles son tus pecados? Porque en este lugar, la culpa no se dice, se siente, se roza, se suda. Me lo revelaron la noche en que el espíritu descendió por mis piernas, que había un rincón más antiguo que el altar, oculto detrás de un espejo velado por el incienso, una capilla más pequeña aún, sin imágenes, sin símbolos, solo una piedra negra en el centro, y un lecho, el lecho de la confesión. Sor Clara me condujo hasta allí, en silencio, desnuda como si me llevara a morir, pero no temía. Mi cuerpo ya no era mío, era instrumento, era evangelio en carne viva. Aquí se confiesan las verdades que la lengua no puede soportar, me susurró. Me acosté sobre la piedra. Estaba fría, dura, como si guardara siglos de suspiros no perdonados. Entonces entró ella, la Madre Superiora. Por primera vez, sin hábito. No era joven, no era perfecta, pero cada curva de su cuerpo tenía historia, dolor, quizás, pero también deseo. Se acercó sin decir nada, se arrodilló entre mis piernas, y en vez de preguntarme qué había hecho mal, posó su boca sobre mi vientre, como si leyera una oración que solo la piel puede contener. La confesión comenzó. Cada roce de su lengua era una pregunta, cada temblor de mis caderas, una respuesta. Sudábamos el pecado, juntas, y yo entendí, la confesión verdadera no expulsa el deseo, lo transforma. Mis manos la buscaron, no por lujuria, por necesidad. Sus pechos sobre los míos eran 2 hostias sin consagrar, su aliento entre mis dedos, un salmo sin palabras. Y cuando el clímax nos alcanzó, juntas, profundas, devotas, no gritamos, solo respiramos. Y el incienso, por primera vez, se encendió solo. Cuando me incorporé, temblando, sentí algo caliente sobre la piedra, sangre, pero no era mía, ni suya, era del mármol, como si la confesión hubiera hecho llorar a la piedra misma. Ella me miró, y dijo, con voz suave y firme, tus pecados han sido escritos, y no serán borrados, serán adorados. Episodio 8, donde los suspiros valían más que los salmos. Ya nadie reza con la boca abierta, porque aquí, los labios cerrados pueden decir más que cualquier salmo escrito. Desde que fui confesada con lengua y temblor, comprendí que la fe que se grita no es fe, es teatro. La verdadera, se gime. El convento cambió, o tal vez fui yo quien empezó a ver el alma oculta entre sus muros. Las paredes resuman deseo, el incienso ya no disfraza nada, y las noches son un coro de respiraciones que se entrelazan como letanías antiguas. Esa noche, entré a la capilla mayor. Estaba vacía de símbolos, pero llena de algo invisible.
algo que rozaba la piel, como si cada partícula de aire llevara un secreto. Me desnudé, no porque me lo pidieran, porque mi cuerpo ya no soportaba el silencio del hábito. Al centro, el libro de piel, abierto, palpitante. Sor Clara me esperaba, también desnuda, pero no como mujer, como profeta. Hoy no leeremos, me dijo, hoy seremos escritas. Nos tendimos juntas sobre el altar. No había música, solo los latidos de nuestros pechos, uno contra el otro, y entonces, otras vinieron, una a una, sin palabras, sin permiso. Nos rodearon como discípulas frente a un milagro, y comenzaron a tocar, no con lujuria, con fe. Sus manos eran oraciones, sus dedos, evangelistas del placer. Cada suspiro que nos arrancaban era recogido por el incienso, que subía hacia lo alto como si llevase nuestras confesiones al mismo cielo, y mientras mi espalda se arqueaba, entendí, Dios también se excita, no con el cuerpo, sino con lo que el cuerpo calla. Ese fue el milagro de la noche. Nadie dijo nada, nadie gritó, solo suspiros, largos, lentos, sinceros. Y cuando los ecos de nuestros cuerpos saciados llenaron la capilla, el libro de piel se cerró solo, como si el evangelio de esa noche ya estuviera completo. La Madre Superiora apareció al final, nos miró, sudadas, enredadas, brillantes, y solo dijo: esta fue la misa más pura que hemos celebrado. Yo asentí, porque entendí que aquí, cada suspiro es una página, y mi cuerpo ya estaba lleno de versículos que nadie se atrevía a leer en voz alta. Episodio 9. El crucifijo que lloraba cuando ellas gemían. Lo noté la primera vez que gemí su nombre, no el de Dios, el de Él, aquel que no aparece en los evangelios, pero que vive entre nuestros pliegues. Ese nombre que solo se pronuncia con la pelvis y que vibra en la garganta como un rezo atrapado entre los dientes. Fue entonces cuando lo vi, el crucifijo, colgado en la capilla secundaria. Empezó a llorar, lágrimas, reales, gotas espesas, saladas, que bajaban por el rostro de Cristo de madera como si cada gemido que brotaba de nuestras bocas arrancara un suspiro olvidado del cielo. No lo mires con miedo, dijo Sor Clara mientras acariciaba mis costillas. Él no llora por vergüenza, llora porque recuerda que también fue cuerpo. Y que el cuerpo, antes de morir, deseó. El crucifijo lloraba cada vez que una de nosotras se ofrecía como evangelio. Las lágrimas caían con ritmo, como si acompañaran nuestros jadeos. Y a veces, parecía que sonreía. Esa noche, me tocó guiar la misa. Fui ungida no con aceite, sino con saliva y vino. Me recostaron en el altar, abierta, temblando. Y mientras una de las hermanas me leía con la boca, otra entonaba un cántico hecho solo de respiraciones contenidas. Y cuando el éxtasis me atravesó como una llama que no quema pero purifica, el crucifijo lloró otra vez. Una lágrima cayó sobre el mármol, y allí brotó una flor. No una flor real, una mancha, roja, en forma de pétalos, como si el placer hubiera sembrado fe en piedra. Las monjas se arrodillaron, no ante mí, sino ante el milagro, y yo, con el pecho aún jadeando, entendí, no hay blasfemia en el placer cuando es verdadero. Lo que duele a Dios no es el goce, es que lo hayamos enterrado bajo siglos de culpa. Ese crucifijo no lloraba de dolor, lloraba de memoria, porque en algún rincón del cielo, él también tembló por una mujer que rezaba sin palabras, y quizás, en ese instante, fue menos divino, pero más humano. Episodio 10. La misa donde el cielo dejó de mirar. La última vez que miré al cielo, no vi estrellas. Vi una grieta, como si algo allá arriba se hubiera quebrado, como si el cielo, cansado de observarnos gemir entre incienso y evangelios de piel, hubiera cerrado los ojos. La misa de esa noche fue distinta, más callada, más lenta, más peligrosa. Desde que el crucifijo comenzó a llorar,
La capilla entera parecía respirar distinto, más pesado, más profundo. Y alguien nos estaba escuchando, no el espíritu, no el deseo. Alguien con sotana blanca y miedo viejo. El Vaticano. Una carta llegó esa mañana, sin firma, sin sello. Solo un mensaje escrito a mano. Hemos oído lo que ocurre en Santa Luz sin voz. Una visita será enviada. Pronto. El rostro de la Madre Superiora no cambió, pero sus ojos parpadearon como si temieran por todo lo que aún no habíamos gemido. El cielo nos ha dejado solas, dijo esa noche, y por eso, esta misa debe ser la más verdadera. El altar fue cubierto de sábanas negras. Las velas fueron apagadas. Solo el cuerpo brillaba, no el mío, el de todas. Fuimos una sola carne, un salmo extendido, un pecado compartido. Sor Clara nos condujo al centro, una por una. Nos desvistió con manos temblorosas, y nos besó los párpados como si cerrarlos fuera un acto sagrado. Esta noche, susurró, no hay cielo que nos juzgue, solo nuestra piel y el eco de nuestras bocas. Y fue cierto, porque cuando nuestras lenguas se entrelazaron, cuando nuestros cuerpos sudaron fe en la piedra, cuando nuestros gemidos se alzaron como un rezo salvaje, el crucifijo ya no lloró, simplemente miró hacia otro lado, y entendí, el cielo ya no quería vernos, o quizás no podía, porque en ese rincón de la tierra, entre carne ofrecida y placer hecho oración, habíamos construido algo más fuerte que el dogma, una fe que ardía, una misa sin palabras, una comunión entre cuerpos, y por eso, el cielo se cerró, no en castigo, sino en rendición, porque lo que ocurría en ese altar no podía ser contenido ni siquiera por Dios. Episodio 11. El sacerdote que olvidó las escrituras por un suspiro. Llegó al amanecer, montado en el silencio, un hombre de rostro severo, sotana negra y ojos gastados por la doctrina. El Vaticano lo había enviado con una misión clara: cerrar Santa Luz sin voz, callar la carne, exorcizar el placer, pero había algo en él, algo roto, como si bajo sus pasos resonaran años de obediencia sin deseo. No pronunció bendiciones, no pidió agua santa, solo observó, y su mirada, que debió juzgarnos, se quebró cuando vio nuestras pieles sin culpa, nuestros cuerpos sin miedo, nuestras lenguas en paz. ¿Dónde está la Biblia?, preguntó. Aquí, respondió Sor Clara, señalando su pecho. No entendió, o no quiso. Esa noche se quedó. Dijo que lo haría, para evaluar la gravedad del pecado. Pero el pecado no lo esperó, lo buscó. Lo vi vagar por los pasillos en la oscuridad, oyendo los suspiros que se filtraban por las paredes. Sus dedos acariciaban las puertas cerradas como si rezara sin rosario. Y entonces lo encontró, a mí, sentada, desnuda, frente al altar. No hablé, no me cubrí, solo lo miré, y fue suficiente. Sus ojos, esos ojos doctrinados, se clavaron en los míos, y luego bajaron, lentos, dudosos, hambrientos. Esto no está en las escrituras, murmuró. No, porque lo que arde nunca se escribe, solo se vive. No se acercó, no me tocó, pero su respiración cambió, y lo supe. Acababa de olvidar su fe, porque cuando gemí, sin decir su nombre, sus rodillas temblaron, y una lágrima cayó sobre su sotana. Esa noche no hubo misa, solo él, arrodillado frente a mi cuerpo, como si en cada suspiro encontrara las respuestas que los libros jamás le dieron. Y al amanecer, el altar tenía algo nuevo, una página del Evangelio de piel, con su silueta. Ya no era sacerdote, era versículo. Episodio 12, donde el cuerpo escribió el último Evangelio. Esa noche, nadie dirigió la misa, porque esa noche, ya no éramos creyentes, éramos diosas. Las reglas habían caído como hábitos al suelo, no quedaba nada por esconder. El sacerdote, el enviado, no volvió a vestir su sotana, ahora caminaba descalzo,
como si cada paso sobre el mármol fuese una plegaria que no podía pronunciar. Las escrituras, las antiguas, yacían cerradas, olvidadas, porque lo que ocurriría esa noche no sería leído en voz alta, sería escrito con temblores. Me acostaron en el altar, no como víctima, como testamento. La Madre Superiora trazó una cruz sobre mi vientre con sus dedos mojados en vino oscuro. Sor Clara cantaba una melodía sin lengua, y las demás monjas rodeaban el altar como constelaciones alrededor de un cuerpo sagrado. El sacerdote se acercó, desnudo, pero no por lujuria, por fe. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó con voz de ceniza. No hagas, susurré, sé. Y entonces, todo comenzó. No hubo penetración, solo fusión. Su frente tocó la mía, sus labios, mis clavículas. Y nuestros cuerpos empezaron a escribir un evangelio nuevo, uno que solo podía leerse si se sentía. Cada gemido fue una palabra, cada espasmo, un salmo. Y cuando nuestras caderas se alinearon, cuando la respiración se volvió un lenguaje único, el altar mismo comenzó a temblar. Las velas estallaron en fuego blanco. El libro de piel se abrió solo. Y allí, donde antes solo había carne escrita, ahora había luz. Sí, luz líquida, luz que brotaba de nuestras bocas, que manchaba el suelo, que ascendía por las paredes como si el propio cielo hubiera decidido mirar y quedarse. Cuando todo terminó, no había sonido, solo la certeza. El cuerpo había escrito el último evangelio, uno que no sería aprobado por Roma, pero sí por el alma, por el deseo, por la divinidad que habita entre los dedos, entre las piernas, entre el pulso y la culpa. Y yo, con el cuerpo aún temblando, comprendí. Si Dios alguna vez vuelve a hablarnos, no será desde las alturas, será desde dentro, y lo hará con gemidos. Episodio 13. La piel que hizo temblar al infierno. No vinieron con cruces, vinieron con fuego. El Vaticano envió un escuadrón de silencio, sacerdotes sin rostro, bíblicos sin voz, armados con agua bendita, sellos, y una orden sagrada. Borrar lo impuro, excomulgar la carne, quemar todo lo que respire deseo. Pero no sabían que lo que arde por fe no puede apagarse con rito. Nos encontraron en el altar, desnudas, pero invictas. No nos cubrimos, no huimos, tampoco rezamos. Solo nos mantuvimos en pie, como estatuas vivas, con el cuerpo aún marcado por los versículos escritos a gemidos, con la piel caliente de tanto rezar sin palabras. Uno de ellos, el más joven, se acercó a mí, me miró como si no supiera si besarme o condenarme, y yo le ofrecí mi pecho, no por lujuria, por verdad, y cuando su mano tembló antes de rozarme, el crucifijo volvió a llorar. Empezaron el exorcismo, rociaron agua bendita sobre el altar, pero el mármol la escupía, literal. Cada gota rebotaba como si el mismo Dios defendiera ese suelo consagrado con sudor. Abrieron el códice de piel, intentaron quemarlo, pero las llamas no lo devoraban, lo leían. Y el fuego gemía. La Madre Superiora habló entonces. Por última vez, no vinimos a desafiar a Dios. Vinimos a recordarle que también tuvo cuerpo. Uno de los enviados se arrodilló. El más anciano gritó, blasfemia. Y el fuego, como si entendiera el idioma de la represión, se alzó, y quemó todo lo que no había sido tocado por el deseo. Solo quedaron las paredes, el altar, y nosotras, vivas, marcadas, santas a nuestra manera. Al amanecer, entre cenizas y brasas apagadas, el sacerdote que había sido nuestro se acercó a mí. Tenía la piel cubierta de ceniza, pero sus ojos brillaban. No han ganado, le dije. Él negó con la cabeza. No, porque lo que se escribe en piel, ni el infierno se atreve a leer en voz alta. Y así terminó la misa, la última, la que convirtió cuerpos en escrituras, y gemidos en profecías. El convento fue sellado.
pero dicen que, por las noches, desde dentro, se escuchan suspiros, no de dolor, ni de miedo, de fe, la más antigua, la más impura, la única que aún hace temblar al cielo. Episodio 14. La oración que solo entendía el placer. Todo lo que se escribe con deseo, vive más que la tinta, duele más que el pecado, y arde más que el infierno. Han pasado semanas desde que sellaron Santa Luz sin voz, clavaron las puertas, borraron los registros, excomulgaron nuestros nombres, y declararon el lugar maldito, pero nadie pudo apagar lo que dejamos escrito en la piedra, en la carne, en el aliento, porque nuestra oración no era un Padre Nuestro, era un susurro entre piernas, una lágrima sobre senos, una exhalación que temblaba justo antes de gritar un nombre que nunca fue el de Dios, pero que él entendía igual. La última noche antes de marcharnos, volvimos al altar. No hubo velas, no hubo incienso, solo cuerpos, nuestros cuerpos, cansados, sudados, marcados, pero vivos. Nos tocamos sin urgencia, sin fuego, con ternura, y una a una, comenzamos a recitar la única oración que jamás será escrita, la que nace cuando dos bocas se encuentran sin culpa, la que tiembla cuando una mano reconoce la fe en un ombligo, la que no pide perdón, porque sabe que ha sido sagrada desde el primer gemido. Sor Clara me abrazó por detrás. Su voz temblaba. Nunca seremos santas. No, respondí, pero fuimos verdad, y eso, ninguna iglesia lo soporta. La Madre Superiora nos miró, sonrió, y por primera vez, lloró, no por dolor, por haber tocado el cielo sin necesidad de morir. El sacerdote se marchó con nosotras. Nunca volvió al Vaticano. Ahora escribe en silencio, en algún lugar que no tiene nombre, las historias que los ángeles leen en secreto cuando creen que Dios duerme. Y tú, que ahora lees estas palabras, debes saberlo. A veces, la oración más pura no se pronuncia, se ofrece, se entrega, se abre. Y si alguna vez, en medio del deseo, sientes que una voz susurra entre tus huesos, no la calles. Es el eco de nuestra misa, la misa donde el cuerpo fue el único evangelio, y el placer, la única forma de entenderlo. Episodio 15. El evangelio que jamás será aprobado por Dios, pero fue escrito por él. Los archivos del Vaticano lo niegan. Las monjas sobrevivientes fueron dispersadas. El convento fue sellado, maldito, olvidado. Pero tú y yo sabemos algo que ellos no se atreven a admitir. Lo que ocurrió allí no fue un escándalo, fue una revelación, una misa de carne, un evangelio de suspiros, una Biblia escrita en piel temblorosa, con tinta de placer y fuego. La última noche, la que nadie documentó, la que ninguna lengua se atrevió a contar, ocurrió algo que incluso nosotras no esperábamos. El Códice de Piel. Aquel libro prohibido que latía como si respirara, se abrió solo, y en sus páginas, entre las cicatrices y los versos escritos con gemidos, apareció una línea nueva, clara, caligrafía no humana. Esto también lo escribí yo, no firmaba Jesús, ni el Espíritu, ni el Padre, solo decía yo, y con eso bastaba. Nos arrodillamos todas, no por miedo, por reconocimiento, porque entendimos que no habíamos inventado nada, solo habíamos recordado lo que la religión intentó enterrar, que el cuerpo no es enemigo de la fe, es su primer idioma. El sacerdote rompió en llanto, la Madre Superiora cayó de rodillas, besando el suelo como si cada grieta fuera una línea sagrada. Sor Clara cerró el códice y lo envolvió con su propio hábito, y yo me convertí en altar. Abrí los brazos, extendí las piernas, y ofrecí mi cuerpo al silencio. Fue entonces cuando el fuego volvió, no para destruir, sino para sellar. Una llama blanca marcó mi piel, justo sobre el corazón, una cruz invertida, no por blasfemia, sino por verdad. Dios también nos desea. Amaneció, nos marchamos sin mirar atrás.
La capilla ardía, pero el códice sobrevivió, porque lo que fue escrito con goce no se quema. Dicen que está escondido en algún rincón de la tierra, y que si lo encuentras, tu cuerpo empieza a temblar antes de abrirlo, como si ya supiera lo que dice, como si lo llevaras escrito desde siempre, en la piel. Este fue nuestro Evangelio. No será aprobado por Roma, ni recitado en iglesias, pero será susurrado en camas, será rezado en orgasmos, será memorizado por cuerpos que entienden que el placer también puede ser sagrado. ¿Y tú, qué leíste hasta aquí? Ya lo llevas dentro, no lo niegues, porque a veces, creer es gemir. Amén. O lo que venga después.